a serte sincero. No eres perfecto ni lo serás nunca. Vas a sentir miedo al qué dirán, todas y cada una de las veces que intentes algo nuevo. Esa inseguridad que llevas dentro será más grande que todas las dudas que te atormentan. Ahora dime, ¿piensas que ni todas las aguas del océano podrían limpiar la mancha de tu culpa? Culpa por aquel proyecto que dejaste a medias, por aquella llamada que no hiciste, o por todos y cada uno de los fracasos que llevas acumulados como cicatrices mal cerradas. Duele, ¿verdad? Bienvenido a la trampa del ego. Seguro que con todo lo que acabas de escuchar, piensas que el ego es la peor trampa que le ha podido suceder al ser humano. Y en muchos aspectos es cierto. El ego puede ser una de las fuerzas más destructivas que tenemos. Nos limita, nos hace sentir inseguros, nos encierra en una versión de nosotros mismos que no es real. Pero como todo en la vida, siempre hay dos caras en una misma moneda. Y hoy quiero hablarte de ellas, para que puedas identificar el lado en el que te encuentras y poder usarlo a tu favor. Pero antes de seguir, quiero que entiendas esto. El ego tiene una función fundamental, y es que te ayuda a defenderte. A lo largo de tu vida, te vas a enfrentar a desafíos y momentos de vulnerabilidad. En esos momentos, el ego actúa como un escudo que te permitirá mantener tu identidad y estabilidad emocional. ¿Alguna vez te has sentido inseguro frente a un reto importante y de repente algo en tu interior te dice: puedes hacerlo, sigue adelante, no dejes que te afecte lo que piensen los demás? Esa voz, esa fuerza interna, es el ego trabajando para protegerte y darte la confianza necesaria para avanzar. El ego en este sentido nos da firmeza, nos ayuda a sentirnos completos. Pero, como bien sabes, el ego también tiene un lado oscuro. Y aquí es donde empiezan los problemas. Cuando se descontrola, ya no actúa como un protector, sino como una barrera. Es entonces cuando empieza a limitarte. En lugar de protegerte, te encierra en una versión de ti mismo que no es real. El ego comienza a definir tu valor solo en base a lo que logras o dejas de lograr, a lo que otros piensan de ti, a la imagen que proyectas. En lugar de ser tú mismo, empiezas a disfrazarte de lo que crees que los demás esperan que seas. Y ahí es cuando te pierdes. ¿Te sientes incapaz de hacer algo por miedo al fracaso? ¿Por temor a que te juzguen? Eso es el ego jugándote una mala pasada. Te inmoviliza, te mantiene atrapado en la zona de confort y te aleja de tu verdadero potencial. Si sigues aquí, probablemente sea porque quieres descubrir cómo permanecer siempre en el lado del ego en el que solo se alimenta tu seguridad, tu identidad superficial. Y si este es tu objetivo, siento decirte que ya estás perdiendo. ¿Sabes por qué? Porque ese lado del ego solo te lleva a una versión de ti mismo que no es real. Te voy a contar dos casos, cada uno mostrando una de las caras del ego, una en la que éste juega a tu favor y otra en la que te limita profundamente. Al final verás que, sin importar la dirección que tomes, el resultado es el mismo. El ego, si no lo entiendes y gestionas correctamente, siempre te va a dejar atrapado. Carl Jung, uno de los grandes psicólogos de la historia, tuvo un caso particularmente interesante que ejemplifica cómo el ego puede jugar a favor y en contra de una persona. Una de sus pacientes sufrió toda su vida de lo que Jung denominó la falta de identidad. Ella vivía atrapada entre el deseo de ser aceptada y su lucha interna por encontrar su propio camino. Durante años, se sintió como si no tuviera una personalidad propia, como si solo fuera un reflejo de lo que otros esperaban de ella. Jung la describió como una mujer con un ego extremadamente inflado en ciertos aspectos de su vida, pero al mismo tiempo
totalmente desconectada de su verdadera esencia. En su caso, el ego no solo la protegía, sino que la mantenía prisionera de las expectativas sociales y familiares. Ella sentía que solo valía si cumplía con esos roles que los demás esperaban de ella, y vivía una vida superficialmente exitosa, pero profundamente vacía. Uno de los momentos clave en el tratamiento fue cuando Jung le preguntó algo simple, pero profundo. ¿Quién eres tú cuando no tienes que ser nada para nadie? La respuesta de la paciente fue desconcertante. No lo sé. Su ego, en lugar de ser un aliado que la protegiera y la guiara, había asumido la forma de una armadura tan densa que ya no podía tocar su auténtica esencia. Su identidad estaba construida sobre las expectativas de los demás, sobre lo que el mundo le decía que debería ser. Jung, como siempre, no buscó solo tratar el síntoma, sino profundizar en la raíz del problema. Le ayudó a entender que su ego la estaba protegiendo, pero también la estaba deteniendo de ser ella misma. El trabajo de Jung con ella fue liberarla de esa prisión interna, mostrándole cómo su ego podía ser útil si aprendía a reconocer sus propios deseos y valores sin depender de la validación externa. Sin embargo, el ego no siempre tiene la misma función para todos. En el caso de esta paciente, el ego la mantenía atrapada en las expectativas ajenas. Pero hay otra cara del ego que se manifiesta de manera completamente diferente. Una que se enfrenta a la carencia y la desesperación, y no a la abundancia superficial. Imagina a alguien que no tiene nada. Nada en lo material, nada en lo social. ¿Cómo se enfrenta esta persona a su ego? A menudo, la lucha interna de quienes no tienen nada es mucho más feroz, porque su ego está constantemente pidiendo algo para sentirse válido. Esta persona lucha con la sensación de que no es suficiente, de que su valor no está en lo que tiene, sino en lo que le falta. Uno de los casos que más impactó a Jung no fue el de la paciente con una vida superficialmente exitosa, sino el de un paciente que se veía atrapado en la pobreza, en la exclusión social. Esta persona vivía en la desesperación, enfrentando dificultades económicas, familiares y sociales. Pero el ego seguía jugando su papel. No era solo una herramienta para proteger, sino una trampa que lo mantenía en la desesperanza. Este hombre creció en la pobreza más extrema. Desde joven se sentía excluido de la sociedad, incapaz de alcanzar el éxito que veía en otros. En su mente, las comparaciones constantes con los demás lo hundían aún más. Su ego lo hacía sentir que su valor estaba definido por lo que le faltaba: dinero, éxito, relaciones, oportunidades. Se sentía invisible, como si su vida fuera una lucha constante por simplemente ser reconocido. En sus sesiones con Jung, una de las preguntas clave fue: ¿qué significaría para ti ser suficiente tal como eres, sin tener que demostrar nada a los demás? La respuesta fue impactante. No sé cómo ser suficiente si no tengo nada. El ego estaba actuando de manera totalmente destructiva. En lugar de enfocarse en lo que realmente tenía, se obsesionaba con lo que le faltaba. Su mente estaba completamente dominada por la creencia de que, sin las cosas materiales o la validación externa, no tenía valor alguno. Pero aquí viene lo que muchos no quieren entender y prefieren ignorar. La verdadera identidad no depende de lo que tienes, ni de lo que los demás piensan de ti. Jung le enseñó a este paciente que su valor no estaba en las cosas que poseía o en los logros externos, sino en las capacidades que ya tenía dentro de sí. Su creatividad, su capacidad para resolver problemas, su resiliencia ante las dificultades. Le mostró que podía encontrar su confianza no en lo que le faltaba, sino en lo que ya era capaz de hacer por sí mismo. Si te has sentido identificado con esta segunda historia,
quiero que recuerdes esta frase de Jung. No eres lo que tienes, eres lo que haces con lo que tienes. Y si alguna vez crees que no tienes nada, piensa en esto. Tienes tu mente, tu voluntad y la capacidad de decidir cómo enfrentarte a cada desafío. Y eso es lo que realmente te define. La clave está en aprender a integrar el ego de manera consciente. Ya sabes que el ego puede ser un aliado poderoso, una herramienta que te ayuda a tomar decisiones, a ser resiliente ante las dificultades y a protegerte cuando es necesario. Pero, al mismo tiempo, si no quieres caer en su trampa, necesitas desarrollar el desapego y no sentirte identificado con él. Eres algo mucho más grande, algo que trasciende tus máscaras y apariencias. Tu verdadero ser no está limitado por lo que tienes o lo que te falta. Te aconsejo que, la próxima vez que te identifiques con tu ego, imagines que es solo una capa superficial. Lo realmente importante es lo que hay debajo de esa capa. Tu autenticidad, tu verdadero ser, esa esencia que te hace único e irreemplazable. Porque quien eres no depende de lo que posees, ni de lo que los demás ven o piensan de ti, ni siquiera de lo que has logrado. Depende de cómo eliges enfrentarte a la vida, de cómo decides actuar ante los desafíos, de cómo eres capaz de reconocer y abrazar tus capacidades internas. El proceso de autoconocimiento y de integrar el ego de manera consciente te permite alcanzar una verdadera libertad. La libertad de ser quien realmente eres, sin depender de la validación ajena. La libertad de actuar desde tu lugar más genuino, sin miedo a las expectativas o comparaciones. Y esa libertad solo llega cuando somos capaces de reconocer que, más allá de lo que mostramos al mundo, nuestra verdadera identidad está en lo que hacemos con lo que tenemos. Nos acercamos al final de este video, pero antes de despedirnos, quiero dejarte una pregunta para reflexionar. ¿Qué pasaría si te atrevieras a soltar esas capas del ego que te limitan y en lugar de esconderte detrás de ellas, reconocieras tu auténtica esencia? ¿Cómo cambiaría tu vida si dejaras de depender de lo que los demás piensan de ti y comenzaras a actuar desde tu verdad? Te invito a reflexionar sobre estas preguntas y a dejarme tus pensamientos en los comentarios. Me gustaría saber con qué cara de la moneda te sientes más identificado y si este video te ha ayudado a comprender mejor cómo combatir esas ideas erróneas que tenías sobre ti mismo. También me gustaría saber si te ha dado una nueva perspectiva sobre lo que el ego es realmente. Si te ha gustado este video y crees que este contenido puede ayudarte a ti o a alguien más, suscríbete para que sigamos trayéndote más contenido como este. Recuerda que este es un camino que atravesamos todos juntos, y en este espacio te invitamos a crecer y cuestionar lo que la sociedad calla. Ahora sí, me despido. Nos vemos en el siguiente video.